Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de mi falacia lógica favorita y es ad populum. Esta falacia también la conocen como la creencia aceptada o creencia generalizada. Es una apelación a las masas, a la creencia, a la mayoría, o un argumento por consenso, y es cuando la afirmación de que la mayoría o muchas personas en general o de un grupo en particular aceptan una creencia como verdadera, se presenta como evidencia de la reclamación. Aceptar la creencia de otra persona o las creencias de muchas personas sin exigir evidencia de por qué esa persona acepta la creencia es un pensamiento vago y una forma peligrosa de aceptar información. Y la forma lógica o la estructura es bastante sencilla. Y es la siguiente: mucha gente cree en X y por lo tanto X debe ser verdad. Bueno, ¿y por qué es mi falacia lógica favorita? Porque es una de las mejores para el marketing y las ventas. Es bastante maquiavélico y bastante útil el decir, pues si ellos lo compraron, debe de ser bueno. Pero también es bastante riesgoso, porque si tantas personas dicen que está mal o está feo o no es bueno, eso puede afectar muy feo a tu negocio. Pero vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los negocios para que lo situemos bien. Y es el siguiente. A finales del siglo XVI, la mayoría de las personas creían que la Tierra era el centro del universo. Y esto, por supuesto, no es cierto. Y es que el modelo geocéntrico era una observación. O sea, solamente por estar viendo y basados en la fe, la mayoría de los que aceptaron el modelo lo hicieron basándose en la creencia común y aceptada de la época, pero no en sus propias observaciones, cálculos o razonamientos. Y fue hasta que llegó Copérnico, Galileo y Kepler quienes se negaron a apelar a la creencia común y descubrieron una verdad que no era obvia para el resto de la humanidad. Y esto apela mucho a las creencias, pero también a nuestros pensamientos recurrentes. Una de las cosas que más me doy cuenta es de que usamos muchísimo las palabras de absolutos. Siempre, nada, todo, las cuales nos generan estas estructuras, en donde todo debe ser blanco o negro, cuando la realidad es una escala de grises. Y sobre todo cuando intentamos nuevas cosas, porque es donde podemos romper paradigmas y en donde podemos innovar y crear nuevas cosas. Cuando empezamos a dudar de nuestras creencias y de las creencias de los demás. Cuando nos dicen es que todos son así, ¿por qué debería de ser así? Cuando dicen es que nadie ha intentado eso, ¿por qué no eres tú esa persona que sea la primera en intentarlo? Por ejemplo, en las estructuras familiares, hay generaciones marcadas en donde la persona que logra ser el primer profesionista es esa persona que se arriesga, esa persona que tuvo más oportunidades, pero que además las aprovechó. Y también en los negocios. Hay familias en donde la mayoría de las personas se dedican a trabajar para alguien más. Y cuando uno de los integrantes de la familia se arriesga a poner un negocio, es la oveja negra. Se relega. Y es que como humanidad nos gusta lo constante. Nos gusta lo que está establecido. El que no haya cambios. Porque el que exista cambios nos genera un esfuerzo. Y por naturaleza somos flojos. Dime si no te gustaría estar ahorita de vacaciones en la playa o visitando un museo o haciendo una caminata en un país distinto al tuyo. A todos nos encantaría, pero también lo que nos encanta es conocer cosas nuevas, que no nos generen un esfuerzo. Por eso tanta adicción a las redes sociales. En un próximo episodio vamos a hablar de los ciclos virales y de cómo generar esos hábitos en donde se convergen muchas cosas que incentivan a esta falacia, el ad populum, en donde si todos están usando eso, pues todos vamos hacia allá. Y es lo que pasó, por ejemplo, con las redes sociales en México. A los que empezamos en el IRC chat o en los chats públicos, vivimos toda esta evolución de pasarnos a Taringa, a High Five y a otras redes sociales, a pasarnos hacia Facebook, hacia Twitter, hacia Instagram. Y cada vez que sale una red social nueva, empieza la migración. Y esto es por el ad populum. Si todos están ahí, ¿por qué no voy a estar yo ahí? Y en cuestiones de negocios, ¿cómo nos podemos aprovechar de esto?
Aquí lo que tenemos que hacer y lo que recomiendo siempre es generar opiniones, testimonios y casos de éxito. Primero porque la gente que esté en búsqueda de la solución a sus problemas va a tener una referencia. Por ejemplo, en el caso de éxito, si tú atendiste a un cliente similar al prospecto que está buscando información, entonces va a tener una referencia de cómo es posible que pueda solucionar su problema. Pero el testimonio va a fortalecer esta opinión, va a fortalecer este posicionamiento en su cabeza de decir, órale, esta gente está diciendo estas cosas, y va a ser su referencia en tu propio espacio, en tus redes sociales, en tu sitio web, en los videos, en los audios, en los textos que te dejan, y las opiniones, por ejemplo, en el buscador o en los sitios especializados de opiniones, en donde van a poder tener una referencia de tu trabajo y de tus logros, que más bien son los logros de tus clientes que tú potenciaste o ayudaste o colaboraste. Entonces, en esta estructura atribuimos al ad populum de una buena manera, en donde podemos establecer que si todos tienen una opinión positiva y han tenido muy buenos resultados, y es decir, todos en este espacio confinado, en esta pequeña bolsa, entonces debe de ser bueno. Pero como te comentaba al inicio, también tenemos que tener mucho cuidado, porque si las opiniones contrarias se van acumulando, entonces la opinión va a ser lo contrario. Si todos estos dicen que está feo y es malo, entonces debe de ser malo. Por eso me encanta esta falacia lógica, porque es muy sencilla de explicar, de entender y de aprovecharnos para los negocios. Y como consejo, la historia ha demostrado que aquellos que rompen las creencias comunes son los que cambian el curso de la historia. Sé un líder, no un seguidor. En el próximo episodio hablaremos de cómo hacer crecer una lavandería o tintorería. Bueno, ventajosos, es todo esto por hoy. Antes de terminar, déjame preguntarte algo. ¿Tú has dejado alguna opinión, reseña o comentario en algún sitio? ¿En cuál ha sido y por qué te motivó a hacerlo? Recuerda que si quieres dejar algún comentario, opinión, sugerencia, puedes enviármelo a ventaja.com.mx/contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. Y recuerda, rífate como los grandes.